Muy buenos días, el tema de hoy es interioriza. Vamos al libro de Filipenses capítulo 3 del 8 al 14. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Interioriza. Muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver el tema interioriza? Lo que pasa es que a veces nosotros escuchamos una palabra, un tema, una prédica, no la interiorizamos. ¿Por qué? No miramos qué me beneficia, qué me afecta, cómo me exhorta, cómo me puede transformar, cómo me puede cambiar. Hay personas que escuchan una palabra, un tema, sí, ya sé qué tema va a hablar, ya sé cuál es la palabra, sí, pero no se dejan impresionar por el Señor. Entonces como que son autómatas, reciben una palabra y como que sí, yo la tomo y la recibo, pero realmente no interioriza esa palabra. Interiorizar es que usted la toma para sí, la trabaja, la medita, la estudia, habla con el Espíritu Santo. ¿Qué me quiere dar a entender con este tema, esta palabra, este tema que tú me diste, Señor? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo puedo comprender? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? De pronto que yo no interiorizo y como que hay cosas que yo tengo, por eso no interiorizo, porque hay cosas que obstruyen a lo que el Señor me está dando y no lo recibo, no lo acepto y como que no entiendo. Por eso hay muchas veces que usted lee la palabra y como que no la entiende. Algunos dicen la entenderá Mandrake porque la palabra no la entiende nadie, y es precisamente porque su mente está tan turbada en sus emociones, sus pensamientos, sus deseos, sus frustraciones, que le es imposible concentrarse al momento de entrar y meditar y estudiar la palabra. Por eso cuando el Señor nos habla de las Escrituras, que debemos escudriñar las Escrituras, no leer, en volver a leer, estudiar la palabra, meditar la palabra, pero también memorizar la palabra para que pueda haber un cambio en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar y actuar. Pero no lo hacemos, entonces no interiorizamos la palabra. Mire que Pablo lo entendió. Pablo pudo entender lo que después de que tuvo la conversión en Cristo Jesús, pudo entender que todo lo hacía por amor a Cristo, que ya no vivía él, vivía Cristo en él. Dice, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. O sea, prácticamente él lo recibió al Señor Jesucristo. Él lo interiorizaba todo. Él sabía que era Cristo el que obraba en la vida de él. Él sabía que era Cristo el que lo cambiaba. Sabía que era Cristo que lo transformaba. Sabía que era Cristo que lo reformaba, porque él tenía el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces él prácticamente lo interiorizaba todo. Por eso cuando miramos en las epístolas de Pablo, un hombre con unas lecturas muy profundas. Algunos dicen, pero Pablo cómo se gozaba en la palabra, en la lectura, en el poder escribir sus epístolas. Pero mire que la mayoría de cartas que escribió Pablo las escribió en la cárcel. Estaba tras las rejas. Pero mire que él estaba con rejas físicas, pero las rejas espirituales no existían para Pablo. ¿Cuántas veces usted y yo vivimos con rejas espirituales y no avanzamos? Muchos en las cárceles físicas tienen más amplitud en la mente, los pensamientos y en el conocimiento, porque no tienen unas rejas espirituales. Si usted y yo a veces no las colocamos, no, yo creo que Dios no me habla, yo creo que Dios no está en el asunto, yo creo que Dios me dejó morir, yo creo que Dios me dejó ahogar, no, Dios se olvidó de mí. ¿Cuántas personas hablan y muchas veces hablan incoherentemente porque hablan esa acorde a circunstancias como si fuera la única persona que estuviera viviendo esa situación? Pablo, un hombre tan osado sobrenaturalmente por el Señor, por eso mismo lo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un hombre que lo tenía todo, pero perdió todo por ganar a Cristo, porque los mismos que tenía se fueron en contra de él por ganar a Cristo, dice Pablo. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la
que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuántos se enfrentan en sus propias fuerzas, sus propios conocimientos, su carácter, su voluntad, contra las circunstancias, contra su entorno, contra otras personas, sin tener en cuenta al Señor? Pablo no, Pablo se basaba en la justicia que era en Cristo Jesús por la fe. Él sabía en quién tenía puesta la confianza, porque él interiorizaba todo lo que el Espíritu Santo lo guiaba y lo orientaba, y también cómo buscaba la presencia del Señor, pero también cómo podía obrar y actuar para cada circunstancia. Por eso dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Prácticamente Pablo no se creía indispensable para él mismo, porque él sabía que aún en la misma muerte que en la que murió Jesús, él sabía que podía hacerlo, que tendría que morir lo mismo. No le veía ningún inconveniente, ningún problema. ¿Por qué? Porque él sabía que en él tendría la salvación en la eternidad con Cristo Jesús. Él sabía que él pagó un precio muy alto por él, por Pablo, y por eso lo entendía, y por eso decía, y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Este supremo llamamiento que el Señor le dio a Pablo, cada día luchaba por cumplir ese supremo llamamiento. Él lo interiorizó cuando el Señor se le apareció en el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él lo asimiló, lo entronó en su corazón, lo interiorizó para saber que era el Señor el que le estaba hablando, pero era el Señor el que le servía. Él ya no le serviría al hombre, porque antes de conocer a Cristo Jesús le servía al hombre, todo lo hacía por el hombre, para el hombre, y creyendo que así le estaba agradando a Dios. Pero cuando conoció a Cristo Jesús, le agradaba más a Dios y se esforzaba cada día más y más por agradarle al Señor. ¿Cuántas veces usted y yo hacemos las cosas para agradarle a Dios? A veces lo hacemos para agradarle a mi jefe, a mi compañero, a mis amigos, a mi esposa, a mi esposo, a mi familia, pero no lo hacemos para el Señor, ¿cierto? Y como que muchas veces decimos, es que yo lo hago como para Dios, pero es que no me gusta lo que me dijeron, pero es que no me gusta cómo me hablaron, pero es que yo no vuelvo a esa iglesia, como lo miran a uno, como lo tratan, y qué tal los pastores, los líderes. Entonces realmente no ha interiorizado la palabra, y realmente usted siempre está expuesto a que los demás le digan o no le digan, a ver si usted se favorece o no se favorece, si usted es apreciado o no es apreciado. Pablo no le importaba, eso no le importaba, porque él decía que todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿cierto? Y todo lo decía por amor a Cristo. Dice que todo lo tenía, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Prácticamente Pablo lo entendió, pero Pablo lo interiorizó y lo pudo hacer, lo pudo ejecutar. Por eso dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Mire que yo no volví a la iglesia. ¿Qué tal? Yo que volví a esa iglesia, después de cómo me hablaron, cómo me miraron, cómo me trataron, y ya ni lo saludaban a uno, no volví. Pero aquí Pablo dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Y muchos se justifican que porque pasó X circunstancia en la iglesia, bueno, con el pastor, alguna cosa, y se apartaron de Dios. Oiga, pero si pasó fue en la iglesia. Pablo, los mismos romanos lo echaron a él, lo desecharon a Pablo, pero Pablo nunca se apartó del Señor. Inclusive las mismas personas a que él les predicaba lo tildaban muchas veces de perseguidor de la iglesia, muchas veces lo encarcelaron, pero él nunca se apartó del Señor. Inclusive se esforzaba mucho más para agradarle más al Señor, no al hombre. Por eso prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Esta es la meta suya, proseguir a la meta, al supremo llamamiento. Que le dijeron, que le trataron, que le hablaron, porque no volvió. Oiga, porque no volvió a orar, porque no volvió a leer la palabra. Algunos son de temporadas, algunos solamente leen la palabra por temporadas, algunos solamente oran por temporadas, algunos solamente ayunan por temporadas. ¿Qué tal Señor le respondió a usted por temporadas? Y ahí sí no les gusta, porque es que busco al Señor pero no me responde. Venga, ¿y cuántas veces usted ora? ¿Cuántas veces usted ayuna? ¿Cuántas veces lee la palabra? ¿Cuántas veces se postra delante de la presencia del Señor? No lo hacemos, ¿cierto? Pero esperamos que el Señor nos responda en todo lo que usted y yo estemos pasando, estamos necesitando. Y es precisamente ¿por qué? Porque siempre esperamos que Dios nos responda, pero de aquí para allá no damos nada. Por eso cuando usted y yo interiorizamos la palabra, entendemos el conocimiento de la palabra del Señor. Entendemos que realmente
todo lo tengo por basura. Entendemos que yo sin Dios no soy nadie, pero Dios sin mí podrá usar otra persona, ¿cierto? Pero yo quiero es que Dios me use, entonces tengo que realmente entrar a interiorizar la palabra, que la palabra me confronte, que la palabra me renueve, que la palabra me restaure, que la palabra me cambie. Y es ahí donde yo podré entender lo que el Señor quiere para conmigo. Por eso lo entendió el profeta Isaías cuando miramos en Isaías 43, 18 al 19. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Pero mire que para que el Señor pueda abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad, nuevos caminos, nuevos senderos para su vida y para mi vida, ¿qué tenemos que hacer? Olvidar lo que queda atrás. No es que me hicieron, me trataron, nos dicen: no acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Es por no desechar, desligar de nuestro pasado. Luego yo le clamo, le pido al Señor que usted pueda entender el tema de hoy, interioriza. Pero a la luz de las Escrituras, y que el Espíritu Santo le dé claridad y entendimiento para que pueda interiorizar y avanzar